Bueno, muy bien, chicos. Nuevamente un saludo especial para este nuevo video frente al tema inecuaciones. Cuando hablamos de inecuaciones, estamos hablando de expresiones matemáticas que involucran los siguientes símbolos. Son símbolos que hemos utilizado para relaciones numéricas en la aritmética y en el álgebra. Y que su notación está por menor o igual mayor o igual simplemente menor, bueno, dejemos menor que, menor o igual que, mayor o igual que, y aquí mayor que. ¿Listo? A diferencia de una ecuación, esos van a ser los símbolos que se van a utilizar en estas expresiones matemáticas. Hay varias situaciones cotidianas que llevan a utilizar este tipo de expresiones llamadas inecuaciones. Ejemplos particulares, vamos a ver uno de ellos que va a enfocar nuestro trabajo, que es un ejemplo de inecuación de primer grado. 4x más 3 menor o igual a 5x menos 1/2. Este tipo de inecuaciones son de primer grado. Un ejemplo, también hay inecuaciones de segundo grado. Como este. Un ejemplo muy particular. Y nuestro trabajo va a estar enfocado en hacer solución de inecuaciones de primer grado. Bien, hay inecuaciones con valor absoluto, hay otro tipo de inecuaciones que involucran expresiones matemáticas. Coloco estos dos ejemplos, pero nuestro enfoque va a ser en inecuaciones de primer grado. Algunas propiedades importantes las voy a mencionar de manera particular y funciona para cualquier inecuación con cualquiera de estos cuatro símbolos. Esas propiedades, para darlas a conocer, voy a tomar como ejemplo una inecuación cualquiera entre dos expresiones matemáticas. Una la voy a llamar A, otra la voy a llamar B, y el sentido que voy a utilizar para esta inecuación es que A es menor a B. Las propiedades que voy a enunciar, la primera tiene que ver con la suma, cómo afecta la inecuación que coloqué como ejemplo. Y es, si yo tengo otra expresión C, la cual va a afectar la suma en ambos lados de la desigualdad, igual que en una ecuación hay un lado izquierdo, un lado derecho cuando tengo dos expresiones, se sigue manteniendo el sentido de la inecuación. Es decir, que si yo tengo que A es menor a B y voy a sumar una expresión C a ambos lados, la inecuación se mantiene. Bien, la segunda, con la resta ocurre lo mismo. Si tomo esa expresión C que se va a restar a ambos lados de la inecuación, no la va a alterar, se va a mantener el sentido. Y una tercera que voy a partir en dos, que tiene que ver con la multiplicación. Es muy importante la multiplicación
dependiendo cómo sea el número C. ¿En qué sentido? Si es un número mayor a 0 o si es un número menor a 0. Porque si el número llega a ser 0, ser igual a 0, al multiplicar ambos lados, de ambos lados, no importa la expresión, el resultado va a ser 0. Cuando voy a multiplicar ambos lados por un número mayor a 0, conservando esta inecuación, el sentido se va a mantener como A es menor a B. Al multiplicar por un número mayor a 0, se va a mantener el sentido. Es decir, A por C va a ser menor a B por C. Si el número es menor a 0, el sentido de la inecuación va a cambiar. Si A es menor a B, al multiplicar por un número C negativo menor a 0, A por C va a ser mayor a B por C. Entonces son propiedades importantes a tener en cuenta que vamos a estar aplicando con ejercicios particulares. Bien, entonces, ya teniendo esto, me dispondré a solucionar dos ejemplos particulares de inecuaciones que son de primer grado. Nos vamos a enfocar en el trabajo con inecuaciones de primer grado. Entonces, un primer ejemplo es una inecuación con solamente dos expresiones matemáticas, es decir, entre ellas va a haber algunos de los símbolos. Voy a colocar el mayor, por ejemplo. Entonces, la expresión será 3x más 4 mayor o igual a x más 16. Vamos a trabajar sobre esta inecuación. ¿Cuál es el objetivo de una inecuación? Encontrar todo el subconjunto de números reales que hace verdad esa inecuación. Aquí muchos números reales pueden sustituir a x y hacer que esta expresión del lado izquierdo sea mayor, estrictamente mayor, a la del lado derecho. Procedemos con la misma uniformidad que se procede con las ecuaciones de primer grado. Las x de un lado y los términos independientes del otro. En este caso, 3x conserva el lado, x pasa a ser menos x del lado izquierdo. A este lado el 16 conserva el signo y el 4 pasa opuesto. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, resolvemos las operaciones entre términos semejantes. Aquí tendríamos 3x menos x daría 2x, 16 menos 4, 12. Aquí seguimos aplicando uniformidad porque busco el conjunto. Aquí ya no es por igualdad, aquí busco el conjunto de valores que multiplicados con 2 me den mayores a 12. Va a ser un subconjunto de números reales. Entonces, igual por uniformidad, aquí es división entre 2 o multiplicación por un medio. Estoy multiplicando por un número que es positivo, entonces no me va a afectar el sentido de la inecuación, va a conservarse el mayor. Aquí nuestra técnica de siempre, x, 12 dividido 2, 6. Es decir, la solución que se obtiene aquí, x mayor a 6, significa que todos los números reales mayores a 6 hacen que en esta inecuación inicial se satisfaga la relación mayor. Es decir,
no sé, puedes tomar un valor el que quieras. Por ejemplo, 7. De esos que son mayores a 6. Por ejemplo, 7. Entonces 3 por 7, 21. Más 4, 25. 7 más 16, 23. De este lado quedó 25, de este lado quedó 23. Entonces es verdad que 25 es un número real mayor a 23. ¿De qué maneras representamos este subconjunto de números reales? Vamos a ver dos maneras. Una, desde la recta numérica, marcando ese punto que nos dio como referencia. Realizamos una recta numérica. Bien. El número real 6 va a ser nuestra referencia, pero mira, cuando es mayor, estrictamente mayor, no incluye al número real. En este caso, no incluye al 6. Y vamos a hacer un punto blanco. Un punto blanco que a partir del 6 hacia la derecha, cualquier número real a la derecha del 6 satisface esta desigualdad, que 3x más 4 sea mayor a x más 16. Recuerda, aquí tenemos el infinito, aquí el menos infinito, se extienden en el lado izquierdo, en el lado derecho, pero cualquier número mayor a 6 sirve para solucionar. Esto es la notación gráfica. Aquí tenemos una notación gráfica que sería nuestra primera parte. La segunda parte, entonces aquí coloco, la primera es una notación gráfica. La segunda, vamos a hacer una notación que en matemáticas es muy importante, que es la notación por intervalos. ¿Cómo hacemos la notación por intervalos? Si son números mayores al 6 y no toman 6, asociamos mayor con punto blanco, llamémoslo de esa manera, es decir, que no involucra al 6, y en notación de intervalos, o sea, de subconjunto de números reales, vamos a arrancar con paréntesis. Este paréntesis significa que es un intervalo abierto. Abierto es que toma el 6, toma los números mayores a 6, pero no al 6. Este no se involucra en la solución. Va desde el 6 y todos los números mayores a él que se extiendan hasta el infinito. Del 6 hasta el infinito, pero sin incluirlo a él. Si fuera mayor o igual, aquí la notación cambiaría y ya no sería un paréntesis, sino sería un corchete y sería un intervalo cerrado. Entonces tenemos dos notaciones. Una, la notación gráfica. La segunda, esta que acabamos de ver, notación por intervalos. Entonces aquí una pequeña asociación, entonces, para reforzar la notación por intervalos, y es con mayor o igual, menor o igual, se asocia a punto negro en la notación gráfica y a corchetes, y eso indica que el intervalo es cerrado. Si es estrictamente mayor, estrictamente menor, punto blanco en la notación gráfica, como ya nos ocurrió acá, y paréntesis, intervalo abierto. Bien, este es un primer ejemplo. Bueno, creo que aquí podría decir que está la notación A gráfica, notación B para no confundir con la numeración que ya hice acá, para este primer ejemplo de solución de una inecuación. Bueno, voy a utilizar la otra parte del tablero para un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo, antes de colocarlo, voy a mencionar que es una ecuación que está compuesta por un par simultáneo. Se encuentra como
par de inecuaciones simultáneas, perdón, par de inecuaciones. Entonces un ejemplo de ello puede ser esta de acá. Voy a hacerlo un poco más interesante. Un par de inecuaciones simultáneas es que tenemos tenemos dos inecuaciones. Una que es buscar los valores que hagan que el 2 sea menor o igual a 1 menos 3x, sería la primera, y la segunda, que 1 menos 3x sea menor a 8. Para solucionar ese par de inecuaciones simultáneas, vamos igual a utilizar la uniformidad, teniendo en cuenta que hay 1, 2 y 3 expresiones matemáticas. Entonces, ¿cómo procedemos? Identificamos aquel término algebraico que esté más lejano a la incógnita. Aquí primero, la incógnita está afectada por una multiplicación de menos 3 y posterior una suma con 1. O sea, 1 menos 3x, acuérdate que es equivalente a decir menos 3x más 1. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar este 1 de el valor x, que lo vamos a dejar despejado. Como en el primer ejercicio, el objetivo es que de un lado de la inecuación la x quede despejada. Cuando son simultáneas, nuestro objetivo está en que la x quede despejada en el centro, hablemoslo así, porque si hay 1, 2 y 3 expresiones, la del centro es la que contiene la incógnita. Nuestro objetivo está en que el centro quede despejada esa x. Entonces, procedemos de la siguiente manera. Conservamos nuestros símbolos, que a propósito puede ser no estrictamente menor o igual en ambos casos, puede ser uno menor o igual y el otro estrictamente menor, o bueno, mayor o igual y mayor, estrictamente mayor, puede darse ese caso. Entonces, para ello, recordemos que está menos 3x y nuestro objetivo es que este 1 por uniformidad se vaya. ¿Cómo se va a ir? Del lado izquierdo está 2, del lado derecho está 8, y para que este 1 se vaya tendría que restarle 1 a esta expresión, y pues 1 menos 1, 0, quedaría solo el menos 3x. Pero para que no se altere la inecuación por propiedad de suma, que ya la vimos anteriormente, y de resta, entonces este 1 a ambos lados, izquierdo y derecho, ya se hizo en el centro, se va a restar. Este 1 resta lado izquierdo, resta lado derecho, y ya no escribimos en el centro. Bien, procedemos con las operaciones matemáticas necesarias de cada lado en la inecuación. Conservamos en menos 3x al centro de la inecuación simultánea. 2 menos 1, 1, 8 menos 1, 7. Bien, resulta que aquí no se ha terminado el proceso. Por uniformidad tenemos que dividir en todas las expresiones matemáticas de la inecuación simultánea, del par de inecuaciones simultáneas, por el número que acompaña a x. En este caso es menos 3. El menos 3 de acompañante del factor de x divide en todos los elementos de la inecuación, lado izquierdo, lado derecho y centro. Aquí aplicar la técnica milenaria. ¿Sí? La x queda en el centro, pero ojo con la propiedad que yo les di de multiplicación en dos partes. Multiplicación, si el número que multiplica o divide es mayor a 0, no se altera, perdón, este es estrictamente menor, no se altera los elementos de la inecuación, los símbolos de la relación. Pero si el que divide
multiplica es menor a 0, como en este caso, se va a cambiar el sentido de la inecuación. Aquí ya no sería menor o igual, aquí sería mayor o igual. Y aquí ya no sería menor, sería mayor. Ojo con esto. Dividimos por un número menor a 0. Cambia el sentido de la inecuación. Y bueno, ya de los lados izquierdo y derecho, pues resolvemos la operación entre enteros. Decimos que el cociente de dos enteros pues me lleva a un número racional. 1 entre menos 3 sería el racional menos 1/3. Y aquí 7 entre menos 3 sería el racional menos 7/3. Ok, entonces ya teniendo estos elementos, ¿cuál es el significado? Que el intervalo de números reales que soluciona, que satisface esta situación de acá, va a ser el intervalo de los números que están entre menos 7/3 y menos 1/3. ¿Por qué hago la lectura de derecha a izquierda? Porque el símbolo de la relación menor y menor igual, al ser cambiados, mira lo que ocurre. Me da de este lado menos 7/3 y de este lado menos 1/3. Y en la recta numérica, el menos 7/3 es un número menor a menos 1/3. Entonces, en la notación gráfica, para poder comprender mejor este conjunto solución, entonces aquí vamos con notación gráfica. Voy a representar una recta numérica con ese par de números. Como son solo dos números reales, yo puedo tomar dos puntos en la recta, pero teniendo en cuenta estrictamente el orden de izquierda a derecha, teniendo acá el menos infinito, acá el infinito, y este como menor, menos 7/3. Y por el otro menos 1/3. Ahora analicemos el símbolo de la relación. El que está a la izquierda menos 7/3 me dice que no lo involucre. Punto blanco. No está incluido el menos 7/3 en el par de inecuaciones simultáneas. Pero con el caso de menos 1/3 sí ocurre. Punto negro, sí lo involucra. Entonces, este conjunto de valores que está aquí son el subconjunto de números reales que satisfacen la inecuación, el par de inecuaciones simultáneas del ejemplo. Esto por notación gráfica. Por notación de intervalos, perdón, definitivamente me hace falta un borrador para colocarme en el dedo y hacer más higiénico, tal vez la borrada del tablero. Bien, aquí entonces notación de intervalos. Para la notación de intervalos, démonos cuenta cuáles son esos dos números, menos 7/3 y menos 1/3. Lo involucramos a cada uno a menos 7/3 y a menos 1/3. Y todos los valores que estén entre ellos, ya la coma me dice que son todos los valores. Ahora, como no toma a menos 7/3, acordémonos por notación que entonces se abre paréntesis. Es decir, es un intervalo abierto, no va a incluir a menos 7/3. Pero mira que del lado derecho sí ocurre. Sí involucra a menos 1/3. Entonces, es un conjunto solución donde va de menos 7/3 hasta menos 1/3, abierto en menos 7/3 y cerrado en menos 1/3. Allá sí lo involucra. Bueno, menos 7/3, para profundizar un poco y visualizar ese par de ecuaciones simultáneas, menos 7/3 de menos 2,3 periódico en notación decimal, y menos 1/3 sería menos 0,3 periódico.
Bien, entonces ya teniendo esos dos, entonces yo busco números entre menos 2,3 periódico y menos 0,3 periódico. O sea, me podría servir el menos 1 para satisfacer la inecuación simultánea. Entonces, si yo reemplazo aquí x por menos 1, el número que obtenga del centro reemplazando x por menos 1 tiene que ser estrictamente un número entre 2 y 8. ¿Listo? Entonces, 1, tenemos acá, menos 3 por menos 1 da 3. Entonces, aquí esta sería positivo 3. 1 más 3, 4. O sea, si yo reemplazo x por menos 1 en esta expresión algebraica, me lleva al número real 4. Y pues efectivamente el número 4 completico, es un número real que está entre 2 y 8. Es mayor a 2, pero menor a 8. Y bueno, esa es la explicación que tenía para ustedes. Estaremos desarrollando también problemas de aplicación con inecuaciones de primer grado. Nos vamos a enfocar solo en primer grado y bueno, ya estaremos en contacto de manera personal. Nuevamente agradeciéndoles por la atención prestada. Espero que esto haya dado un panorama general de las inecuaciones y que sirva mucho para su proceso de aprendizaje. Un saludo muy cordial, estudiantes y papitos, porque yo sé que varios van a ver este video. Bueno, entonces que estén muy bien, Dios los bendiga. En una próxima oportunidad.